Mi hermano Arturo no dejaba de decirme que yo era la peor hermana y me convirtió en la villana de toda nuestra infancia, pero la carpeta secreta de papá demostró que cada una de sus mentiras era falsa. En cada reunión familiar, él encontraba la forma de sacar a relucir cómo yo le había fallado como hermana. ¿Recuerdas cuando no viniste a mi partido de béisbol en tercer grado? Fue ahí donde supe que no te importaba. No importa que yo tuviera 6 años y estuviera enferma de gripe. ¿Recuerdas cuando le dijiste a mamá que yo había roto su jarrón? Siempre intentabas meterme en problemas. No importa que él sí hubiera roto el jarrón y yo estuviera tratando de ayudarlo a limpiar el desastre. Arturo había reescrito toda nuestra infancia para convertirse él en la víctima y a mí en la villana, y nuestros padres se creyeron cada palabra. Le decía a la gente que yo lo acosaba de niño, a pesar de que él era 4 años mayor y me duplicaba en tamaño. Decía que yo saboteaba sus relaciones cuando en realidad sus novias lo dejaban porque él era insufrible. Afirmaba que yo había puesto a nuestros padres en su contra, cuando en realidad ellos estaban agotados por sus constantes quejas sobre mí. Arturo minimizaba cada logro que yo tenía explicando cómo le había afectado. Cuando entré a la escuela de enfermería, dijo que elegí esa carrera solo para hacerlo quedar mal, ya que él había abandonado la universidad. Cuando me casé, dijo que planeé mi boda para opacar su cumpleaños, que era 3 meses después. Cuando tuve a mi primera hija, dijo que me embaracé para robarle la atención por su ascenso en el trabajo. Todo lo que yo hacía era de alguna manera un ataque contra Arturo. Lo peor era cómo representaba este papel de víctima en público. En los restaurantes decía en voz alta cosas como: te perdono por ser tan mala hermana, a pesar de que me dejó traumado de por vida. La gente se nos quedaba viendo y asumía que yo había hecho algo horrible. En las reuniones familiares, daba discursos sobre superar el trauma de tener un hermano abusivo mientras me miraba directamente. En redes sociales publicaba frases sobre sobrevivir a familiares tóxicos y todos sabían que se refería a mí. Nuestros padres trataron de mantenerse neutrales, pero Arturo los agotó. Los llamaba llorando por cómo lo había lastimado de nuevo con solo existir cerca de él. Los amenazaba con alejarse si no reconocían lo mal que yo lo había tratado. Los convenció de que todos sus problemas venían de haber crecido con una hermana tan egoísta. Empezaron a pedirme que fuera más considerada con los sentimientos de Arturo, lo que básicamente significaba desaparecer de los eventos familiares para que él pudiera disfrutarlos. Empecé a mantener mi distancia, pero Arturo me buscaba solo para decirme que estaba fallando como hermana por no estar presente. Cuando me presentaba, decía que estaba invadiendo su tiempo familiar. Cuando me alejaba, decía que estaba abandonando a la familia. No había forma de ganar porque Arturo necesitaba que yo fuera la villana en su historia. Sin mí a quien culpar, tendría que enfrentar sus propios fracasos, y eso nunca iba a suceder. Las cosas empeoraron cuando a nuestro papá le diagnosticaron cáncer. Arturo inmediatamente tomó el control, diciendo que él se encargaría de todo porque yo era demasiado incompetente para ayudar. Les dijo a los doctores que yo no estaba involucrada en el cuidado de papá. Programó los tratamientos cuando sabía que yo no podía asistir y luego le dijo a papá que no me importaba lo suficiente como para aparecer. Me bloqueó del chat grupal familiar sobre la condición de papá, alegando que yo solo causaría drama. Pero esto es lo que Arturo no sabía. Papá había estado llevando sus propios registros. Cada vez que Arturo afirmaba que yo no había visitado, papá anotaba que Arturo me había dicho que no viniera. Cada vez que Arturo decía que yo no ayudaba con las cuentas médicas, papá notaba que Arturo había rechazado mi dinero. Cada vez que Arturo se presentaba como el hijo devoto que hacía todo solo, papá documentaba lo que realmente sucedía. Papá estaba demasiado débil para confrontar a Arturo durante el tratamiento, pero estaba observando todo. La verdad salió a la luz en la cena que se suponía celebraría la remisión de papá. Papá había vencido el cáncer y toda la familia se reunió para celebrar. Arturo se puso de pie para hacer un brindis sobre cómo él, sin ayuda de nadie, había salvado la vida de papá a través de su devoción y sacrificio, mientras yo había estado ausente como siempre. De hecho, dijo las palabras: al menos papá sabe que hijo lo ama de verdad ahora. Fue entonces cuando papá se levantó lentamente y dijo: de hecho, Arturo, tengo algo que compartir. Sacó una carpeta y comenzó a leer: 10 de agosto. Arturo le dijo a Lupita que no viniera a la quimioterapia porque me alteraría, pero yo quería que ella estuviera aquí. 15 de agosto. Arturo devolvió el cheque de Lupita por 80,000 pesos, diciendo que no necesitábamos su dinero de la culpa, pero sí lo necesitábamos. 20 de agosto. Arturo me dijo que Lupita estaba demasiado ocupada para visitar, pero ella estaba sentada en el estacionamiento porque Arturo dijo que no se le permitía entrar. Papá siguió leyendo registro tras registro. 47 instancias documentadas de Arturo impidiéndome ayudar mientras se presentaba como el héroe. La sala estaba en completo silencio. Mamá comenzó a llorar. Nuestras tías y tíos se veían aturdidos. Arturo intentó interrumpir diciendo que papá estaba confundido por la medicación, pero papá sacó su teléfono y puso un mensaje de voz. Era la voz de Arturo y lo que dijo impactó a toda la familia. El altavoz del teléfono de papá crepitó y la voz de Arturo llenó la sala diciendo: le dije a mi hermana Lupita que ya no puede venir a las citas de papá porque es demasiado dramática y hace que todo se trate de ella. Pero en realidad es porque necesito que todos vean que soy el único que se preocupa. La grabación continuó y Arturo de hecho se rió antes de decir: es muy fácil controlar la narrativa cuando eres el que lleva a papá a los tratamientos. Not some of you.
Nadie respiraba. El silencio se sentía como si me estuviera aplastando el pecho. El rostro de Arturo se puso completamente blanco y luego se tornó de un rojo brillante mientras se lanzaba sobre la mesa, intentando agarrar el teléfono de papá. Tío José se levantó rápido y se interpuso entre ellos, poniendo su mano en el pecho de Arturo y diciéndole que se sentara ahora mismo. Alana miró a Arturo con la boca abierta y le preguntó qué estaba pasando. ¿Qué fue esa grabación? Arturo tartamudeó que estaba fuera de contexto, que papá no entendía lo que quería decir, pero papá ya estaba reproduciendo otro mensaje de voz. Este tenía a Arturo diciendo que había bloqueado mi número para que no pudiera llamar al teléfono de papá porque Lupita sigue tratando de interferir y él necesitaba ser el único punto de contacto. Mamá comenzó a llorar aún más fuerte. Todo su cuerpo temblaba mientras decía que no podía creer que hubiera dejado que esto sucediera. Me miró con lágrimas corriendo por su rostro y dijo que eligió mantener la paz en lugar de protegerme y que lo sentía muchísimo. Varias de mis tías negaban con la cabeza con expresión de disgusto. Una de ellas dijo que siempre pensó que las historias de Arturo no cuadraban, pero supuso que no conocía toda la situación, así que se quedó callada. Otra tía dijo que recordaba haberme preguntado sobre visitar a papá y que le dijeron que estaba demasiado cansado para recibir visitas, pero Arturo estaba allí todos los días publicando sobre eso. Yo me quedé completamente congelada en mi silla, tratando de que mi cerebro aceptara que papá había sabido la verdad todo este tiempo. Lo documentó todo. Vio a Arturo mentir, manipular e impedirme ayudar y lo anotó todo, pero nunca me lo dijo. Ricardo me apretó la mano debajo de la mesa y se inclinó para susurrar que podíamos irnos cuando yo estuviera lista. Negué con la cabeza porque necesitaba escuchar todo. Necesitaba saber todo lo que papá había estado ocultando. Arturo de repente se echó hacia atrás de la mesa y se puso de pie, su silla arrastrándose ruidosamente contra el suelo. Anunció que todos se estaban poniendo en su contra, justo como siempre. Que esto era exactamente la clase de traición familiar de la que había estado hablando durante años. Agarró el brazo de Alana e intentó jalarla hacia la puerta, pero ella se soltó con fuerza. Ella le dijo que necesitaba escuchar qué más había en esa carpeta. Arturo la miró como si le hubiera dado una cachetada. Papá miró directamente a Arturo y dijo que se quedó callado durante el tratamiento porque estaba demasiado débil para luchar. Dijo que la quimioterapia lo dejaba tan cansado que apenas podía mantenerse despierto la mayoría de los días, pero se aseguró de que la verdad saliera a la luz eventualmente. Papá explicó que comenzó a documentar todo después de la mentira del partido de béisbol porque se dio cuenta de que Arturo estaba reescribiendo la historia y alguien necesitaba registrar lo que realmente sucedió. Alana regresó a su silla y se sentó, diciéndole a papá que por favor continuara. Me di cuenta de que ella era la primera novia de Arturo que no había tomado su lado inmediatamente para defenderlo. Arturo se quedó parado cerca de la puerta con aspecto de pánico. Sus ojos se movían rápidamente entre papá, Alana y el resto de la familia. Papá sacó páginas impresas de la carpeta y comenzó a leer más entradas sobre visitas bloqueadas y cheques devueltos. 3 de septiembre. Arturo le dijo a las enfermeras que Lupita no estaba involucrada en mi cuidado y que no debían darle ninguna información. 10 de septiembre. Arturo devolvió el paquete de cuidados de Lupita diciendo que yo era alérgico a todo lo que contenía, cuando no lo era. Uno de mis tíos se levantó y le preguntó a Arturo directamente por qué le haría esto a su propia hermana y a su padre. La respuesta de Arturo fue decir que yo claramente había manipulado a papá mientras estaba enfermo. Dijo que yo probablemente había falsificado esos documentos para hacerlo quedar mal. La excusa fue tan ridícula que incluso los miembros de la familia que solían mantenerse neutrales se veían disgustados. Mi tía, que siempre intentaba ver ambos lados, negaba con la cabeza con los brazos cruzados. Mamá finalmente habló y le dijo a Arturo que dejara de mentir porque ella me recordaba intentando darles dinero. Dijo que Arturo le dijo que no necesitaban caridad de mi parte. Mamá admitió que siguió la versión de Arturo porque él la llamaba todos los días llorando por lo herido que estaba. Dijo que fue más fácil que lidiar con su constante manipulación emocional y que estaba avergonzada de sí misma por tomar el camino fácil. El gerente del restaurante apareció en la puerta de nuestro salón privado preguntando si todo estaba bien. Dijo que otros comensales se estaban quejando por el ruido. Papá se disculpó y dijo que estábamos teniendo una conversación familiar difícil y que haríamos menos ruido. El gerente asintió con incomodidad y se fue rápidamente, probablemente contento de escapar del drama familiar que estaba sucediendo allí. Arturo se alejó de la pared donde había estado parado y caminó de regreso a la mesa con las manos levantadas como si estuviera tratando de calmar a todos. Dijo que solo hizo lo que creyó que era mejor para la recuperación de papá y que mi presencia lo habría estresado en un momento tan crítico. Papá no lo dejó terminar. Se enderezó y su voz se hizo más fuerte al decir que el único estrés durante el tratamiento era preocuparse de que yo estuviera herida y aislada mientras él estaba demasiado enfermo para hacer algo al respecto. Dijo que estar despierto por las noches sabiendo que Arturo me estaba impidiendo ayudar le causó más dolor que cualquier efecto secundario de la quimioterapia. Arturo abrió la boca para discutir, pero papá levantó la mano y le dijo que se detuviera porque había terminado de escuchar mentiras. La sala permaneció en silencio excepto por el llanto suave de mamá. Sentí la mano de Ricardo apretar la mía debajo de la mesa y me di cuenta de que todo mi cuerpo estaba temblando. Sentía la garganta tensa y no podía articular palabras aunque mi cerebro gritaba con preguntas.
Finalmente logré preguntarle a papá por qué no me dijo que estaba documentando todo. Dije que pasé meses pensando que él creía las mentiras de Arturo sobre que no me importaba. Mi voz se quebró en la última palabra y sentí que empezaban las lágrimas, pero no quería llorar frente a todos. Los ojos de papá se llenaron de lágrimas y se sentó pesadamente en su silla. Dijo que tenía miedo de que Arturo se enterara y destruyera la evidencia antes de que él tuviera suficientes pruebas que Arturo no pudiera negar. Explicó que necesitaba esperar hasta tener documentación tan detallada y completa que no hubiera forma de que Arturo tergiversara la verdad. Dijo que verme sufrir mientras se quedaba callado fue lo más difícil que había hecho. Pero sabía que si me lo decía, yo podría confrontar a Arturo y arruinarlo todo. Entendí su razonamiento, pero todavía me dolía que me dejara pensar que estaba sola durante tanto tiempo. Alana había estado sentada muy quieta durante todo esto y de repente se giró hacia Arturo y le preguntó en voz baja si alguna de las cosas que le había dicho sobre su terrible hermana era realmente cierta. Su voz era tranquila, pero su rostro se veía pálido. Arturo inmediatamente intentó poner su brazo alrededor de sus hombros, pero ella se apartó de él. Empezó a decir que su familia siempre había estado en su contra y que ahora también habían puesto a su novia en su contra. Dijo que esta era exactamente la razón por la que necesitaba el apoyo de Alana, porque su propia familia era tóxica y manipuladora. Alana se levantó y se movió a una silla al otro lado de la mesa, lejos de Arturo. Le dijo que no se iría, pero que necesitaba espacio para procesar lo que estaba escuchando. Tío José había estado callado hasta ahora, pero se puso de pie y miró directamente a Arturo. Dijo que jugar a ser la víctima en este momento, cuando papá tenía evidencia literal de sus mentiras, ya no iba a funcionar. Dijo que la familia había permitido el comportamiento de Arturo durante demasiado tiempo y que eso terminaba hoy. Varios otros tíos y tías asintieron con la cabeza. Mi prima le dijo algo en voz baja a su mamá. Observé el rostro de Arturo mientras miraba alrededor de la sala y vio que nadie estaba tomando su lado. Su expresión cambió de enojada a aterrada al darse cuenta de que estaba perdiendo a la audiencia para la que había actuado durante toda su vida adulta. El silencio se alargó y el rostro de Arturo se puso rojo. Agarró su chaqueta del respaldo de su silla y anunció en voz alta que había terminado con esta familia tóxica y que todos se arrepentirían de haberlo tratado de esta manera. Dijo que todos se iban a sentir terribles cuando él los excluyera y se dieran cuenta de lo que habían perdido. Esperó como si esperara que la gente le rogara que se quedara, pero nadie se movió. Alana no se levantó ni lo siguió. En su lugar se quedó sentada y me miró al otro lado de la mesa. Dijo que sentía mucho cualquier cosa que Arturo hubiera dicho sobre mí antes de esta noche y que desearía haber cuestionado su historia antes. Dijo que algunas cosas que él le contó sobre mí nunca tuvieron mucho sentido, pero que le dio el beneficio de la duda. Arturo se quedó junto a la puerta unos segundos más, mirando a Alana como si no pudiera creer que no viniera con él. Cuando ella no se movió, él salió furioso y la puerta se cerró de golpe detrás de él. El salón privado se sentía diferente sin la presencia de Arturo, como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado entrar aire fresco. Nadie habló durante un minuto. Papá sugirió en voz baja que probablemente deberíamos cancelar el salón privado, ya que la cena de celebración obviamente no podía continuar como estaba planeado. Dijo que la gente podía irse o quedarse como quisieran, y él lo entendería de cualquier manera. Aproximadamente la mitad de la familia se levantó y comenzó a recoger sus cosas con aspecto incómodo. Se despidieron en voz baja y se fueron rápidamente, como si necesitaran tiempo para procesar todo. La otra mitad se quedó sentada, incluyendo mamá, tío José y la mayoría de mis tías. Una de mis tías se levantó y se acercó a donde yo estaba sentada. Me abrazó y comenzó a llorar mientras decía que sentía mucho todas las veces que creyó la versión de los hechos de Arturo. Dijo que se sentía terrible por no cuestionar por qué cada historia me pintaba como la villana. Dijo que debería haber sido obvio que algo andaba mal con ese patrón, pero simplemente aceptó lo que Arturo le dijo. La abracé y le dije que estaba bien, aunque no estaba segura de que lo estuviera. Ricardo y yo terminamos quedándonos otra hora mientras los miembros de la familia tomaban turnos para revisar la carpeta de papá y expresar su shock por lo detallada que era la documentación. Algunas personas se disculparon directamente conmigo con lágrimas en los ojos. Otros se sentaron en silencio, mirando las páginas y procesando lo que leían. Algunas personas más se fueron sin decir nada, lo que me dolió, pero también se sintió honesto, porque al menos no estaban fingiendo. Mamá se acercó y me preguntó si podía venir a mi casa mañana para hablar solo nosotras dos. Acepté, aunque no estaba segura de estar lista para escuchar lo que ella necesitara decir. Una parte de mí quería entender su perspectiva y otra parte todavía estaba enojada porque ella había dejado que esto continuara por tanto tiempo. Papá se acercó cuando Ricardo y yo nos estábamos preparando para irnos. Me abrazó fuerte y susurró que sentía no haberme podido proteger mejor. Le dije que lo entendía, aunque todavía no estaba segura de hacerlo. Mis emociones estaban demasiado revueltas para ordenarlas en ese momento. Ricardo nos llevó a casa y no me presionó para hablar de mis sentimientos. Simplemente me sostuvo la mano sobre la consola central y dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo. Me quedé mirando por la ventana, viendo pasar las luces de la calle y tratando de procesar que toda mi familia ahora sabía la verdad. Emilia estaba dormida cuando llegamos a casa y la niñera se fue en silencio después de que Ricardo le pagara. Caminé por el pasillo hasta la habitación de Emilia y me paré en el umbral, observándola respirar. Su luz nocturna proyectaba suaves sombras en la pared y tenía su elefante de peluche favorito acurrucado bajo su brazo. Pensé en cómo nunca dejaría que nadie reescribiera su realidad de la manera en que Arturo reescribió la mía.
Me aseguraría de que creciera conociendo la verdad sobre su vida y su familia. La protegería de las personas que intentaran hacerla dudar de sus propias experiencias. De pie allí mirando a mi hija dormir, sentí que algo cambiaba dentro de mí, de dolor a determinación. Esa noche me acosté mirando el techo mientras Ricardo dormía a mi lado. Mi cerebro saltaba constantemente entre momentos de la cena y recuerdos de la infancia que de repente tenían completo sentido. La vez que Arturo le dijo a todos que me negué a ayudarlo a mudarse cuando en realidad nunca me lo pidió. La vez que dijo que me salté su graduación cuando en realidad me dijo la fecha equivocada a propósito. Cada acusación que hizo probablemente era una mentira, y pasé años creyendo que de alguna manera le estaba fallando. Me di la vuelta y revisé mi teléfono, viendo que eran más de las 2 de la mañana. Ricardo se movió y preguntó si estaba bien, y le dije que no podía dejar de pensar en todo. Me acercó y dijo que podíamos hablar de eso por la mañana y que debía intentar dormir. Cerré los ojos, pero mi mente seguía repasando décadas de mentiras de Arturo y mis padres pidiéndome que fuera más comprensiva. Alrededor de las 4, finalmente me quedé dormida por puro agotamiento. A la mañana siguiente me despertó el sonido del timbre. Ricardo ya estaba levantado con Emilia preparando el desayuno y gritó que él abriría la puerta. Escuché la voz de mamá en la entrada y me senté rápido, poniéndome mi bata. Cuando bajé, mamá estaba parada en la sala llorando con las manos cubriendo su rostro. Ricardo tenía a Emilia en la cocina, dándonos espacio, y mamá me miró con los ojos rojos. Comenzó a hablar inmediatamente, diciendo que sabía que un lo siento no era suficiente, pero que necesitaba que yo supiera que ahora veía claramente cuánto daño se había hecho. Su voz se quebró mientras explicaba que las constantes llamadas de Arturo y la manipulación emocional la habían agotado a lo largo de los años hasta que fue más fácil creer su versión que luchar contra él. Dijo que él la llamaba 3 o 4 veces al día llorando por algo que supuestamente yo hice. Dijo que él la amenazó con excluirla a ella y a papá por completo si no reconocían lo mal que yo lo había tratado. Dijo que eligió el camino fácil de creerle a Arturo en lugar de protegerme, y que lamentaría eso por el resto de su vida. Me senté en el sofá y mamá se sentó frente a mí, aún llorando. Le dije que apreciaba su disculpa, pero que necesitaba tiempo para procesar todo. Dije que no podía simplemente volver a las cenas familiares y días festivos normales como si nada hubiera pasado. Le expliqué que pasé años siendo señalada como la villana, y aunque la verdad salió a la luz, el dolor no desaparecía así sin más. Mamá asintió y se secó los ojos, diciendo que entendía completamente. Dijo que ella y papá estaban planeando tener una conversación seria con Arturo sobre buscar ayuda profesional y hacer cambios reales. Dijo que no tendrían una relación con él hasta que asumiera la responsabilidad por lo que hizo. Le pregunté si realmente creía que Arturo alguna vez admitiría que estaba equivocado, y ella miró sus manos diciendo que probablemente no, pero que tenían que intentarlo. Mamá se quedó alrededor de 1 hora y hablamos sobre algunos recuerdos específicos que ahora se daba cuenta de que eran mentiras. Se fue diciendo que me amaba y que me daría el espacio que necesitara. Después de que se fue, me senté en el sofá sintiéndome completamente agotada. Ricardo entró y se sentó a mi lado, preguntándome cómo me sentía. Le dije que me sentía agotada por el peso emocional de perdonar mientras seguía enojada. Sugirió que llamara a la terapeuta que vi brevemente después del nacimiento de Emilia, porque esto era demasiado para procesarlo sola. Acepté que necesitaba ayuda profesional para trabajar en esto y saqué mi teléfono para buscar el número. Durante los siguientes días, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes y llamadas de varios miembros de la familia. Mi tía me envió un mensaje largo compartiendo sus propios recuerdos de las veces que las historias de Arturo no cuadraban. Dijo que recordaba a Arturo afirmando que me negué a ayudar con los arreglos del funeral de la abuela, cuando ella me recordaba claramente estando allí haciendo llamadas. Tío José llamó y hablamos durante 20 minutos sobre cómo él siempre pensó que Arturo estaba exagerando, pero no se dio cuenta de que era una fabricación completa. Dijo que lamentaba no haber hablado antes cuando Arturo hacía acusaciones en las reuniones familiares. Dijo que simplemente asumió que había algo de verdad en las quejas de Arturo, aunque él estuviera siendo dramático al respecto. Mi prima me envió un mensaje diciendo que nunca le gustó a Arturo y que siempre pensó que era extraño conmigo. Cada mensaje se sentía como otra pieza de validación, pero también como otro recordatorio de cuánto duró esto. Luego Alana se comunicó a través de un mensaje en redes sociales. Dijo que quería entender lo que realmente sucedió y sentía que estaba saliendo con un desconocido. Preguntó si podíamos vernos para tomar un café porque tenía preguntas sobre el comportamiento de Arturo. Me quedé mirando el mensaje por un rato, sintiéndome dudosa pero también curiosa sobre lo que Arturo le había dicho de mí. Acepté reunirme en una cafetería cerca de mi casa a la tarde siguiente. Ricardo preguntó si quería que me acompañara, pero le dije que necesitaba hacer esto sola. En la cafetería, Alana ya estaba sentada en una mesa de la esquina cuando llegué. Se puso de pie y me abrazó, lo cual me sorprendió ya que nunca nos habíamos conocido. Tenía su teléfono sobre la mesa e inmediatamente comenzó a mostrarme mensajes de texto donde Arturo me pintaba como celosa de su éxito y que constantemente intentaba sabotear sus relaciones. Un mensaje decía: "Mi hermana no soporta que me esté yendo bien, así que siempre intenta poner a mis novias en mi contra". Otro decía: "Lupita ha sido tóxica desde que éramos niños y mis papás finalmente lo ven ahora". Alana se desplazó por docenas de mensajes, todos pintándome como esta persona terrible que hacía miserable la vida de Arturo. Dijo que rompió con él la mañana después de la cena porque no podía confiar en nada de lo que le decía.
Dijo que estaba horrorizada de haber creído cosas tan horribles sobre alguien a quien nunca había conocido. Comencé a compartir algunas historias reales de nuestra infancia con Alana. Le conté sobre el incidente del jarrón, donde Arturo lo rompió y yo estaba tratando de ayudarlo a limpiar antes de que mamá se enterara. Le conté sobre el partido de béisbol donde yo tenía 6 años y fiebre alta. Le conté sobre él siendo 4 años mayor y el doble de mi tamaño, pero afirmando que yo lo acosaba. Alana seguía negando con la cabeza, diciendo que nada de eso coincidía con lo que Arturo le había descrito. Dijo que Arturo le había dicho que yo era mayor que él y que solía lastimarlo físicamente cuando éramos niños. Dijo que afirmaba que yo le robé dinero y arruiné sus planes universitarios. Cada historia que ella repetía estaba completamente al revés de la realidad. Admitió que Arturo ya estaba mostrando un comportamiento controlador en su relación y que estaba empezando a tener dudas. Dijo que se enojaba si hablaba con compañeros de trabajo varones o salía con amigos sin él. Dijo que la cena confirmó que sus instintos eran correctos sobre que algo estaba gravemente mal. Mi primera cita de terapia ocurrió 3 días después de la cena. Me senté en la sala de espera sintiéndome nerviosa por explicar toda la situación a alguien nuevo. Cuando la terapeuta me llamó, me senté en su consultorio e inmediatamente comencé a llorar. Pasé toda la sesión explicando lo que pasó en la cena y los años de mentiras de Arturo antes de eso. La terapeuta escuchó atentamente y tomó notas mientras yo hablaba. Dijo que el hecho de que la verdad se revelara no borra años de ser falsamente acusada. Explicó que yo estaba de luto por las relaciones familiares que creía tener y que ese dolor era completamente válido. Dijo que empezaríamos a trabajar en procesar la complicada mezcla de vindicación y duelo que estaba sintiendo. Me preguntó sobre mi sistema de apoyo y le conté sobre Ricardo y lo increíble que había sido durante todo esto. Me programó citas semanales diciendo que esto iba a tomar tiempo para trabajarlo. Papá me llamó esa noche mientras yo estaba haciendo la cena. Dijo que él y mamá se sentaron con Arturo más temprano ese día e insistieron en que buscara terapia por su comportamiento. Aparentemente, Arturo pasó toda la reunión insistiendo en que él era la víctima de una conspiración familiar. Papá dijo que Arturo se negó a reconocer cualquier falta y siguió diciendo que todos se estaban uniendo en su contra, justo como siempre. Arturo afirmó que la documentación de papá fue falsificada o sacada de contexto. Dijo que el mensaje de voz fue editado para hacerlo quedar mal. Papá le dijo que tenían 47 instancias separadas documentadas y múltiples grabaciones, pero Arturo simplemente seguía negando todo. Finalmente, Arturo se levantó y dijo que lo eligieron a él sobre mí y que había terminado con toda la familia. Salió y no ha respondido a sus llamadas desde entonces. Papá sonaba cansado y dijo por teléfono que esperaba que Arturo finalmente buscara ayuda, pero que no estaba optimista. Colgué el teléfono y me quedé parada en la estufa, mirando el agua de la pasta hirviendo sin verla realmente. Ricardo entró a la cocina y preguntó si estaba bien, y le conté lo que papá dijo sobre Arturo yéndose. Me rodeó con su brazo y dijo que no le sorprendía que Arturo no pudiera manejar ser confrontado con la verdad. Apagué la estufa porque ya no tenía hambre y en su lugar pedimos pizza. Más tarde esa noche, después de que Emilia se fue a la cama, volví a llamar a papá y le hice la pregunta que me había estado carcomiendo desde la cena. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para decirme que sabías la verdad? Papá se quedó en silencio por unos segundos y luego su voz se engrosó como si fuera a llorar. Dijo que tenía miedo de morir antes de poder exponer las mentiras de Arturo y dejarme lidiando con la historia falsa para siempre. Explicó que durante el tratamiento estaba demasiado débil para luchar contra Arturo y le preocupaba que confrontarlo empeorara las cosas o que Arturo encontrara la documentación y la destruyera. La remisión le dio la fuerza y el momento adecuado para finalmente hablar cuando Arturo no pudiera evitar las consecuencias frente a toda la familia. Le dije que lo entendía, pero que todavía me dolía saber que me vio sufrir durante meses sin decir nada. Dijo que lo sabía y que lo sentía, pero que tenía que estar seguro de que sobreviviría lo suficiente para arreglarlo. Hablamos durante otros 20 minutos y me sentí un poco mejor al final, aunque una parte de mí todavía estaba enojada porque no había encontrado una manera de decírmelo antes. Pasaron 2 semanas y estaba empezando a sentir que tal vez las cosas realmente podrían mejorar ahora que la verdad había salido. Ricardo y yo llevamos a Emilia al parque el sábado por la tarde y mi teléfono comenzó a sonar con mensajes de texto de mi tía y 2 primas. Todas me estaban enviando capturas de pantalla de la publicación de Arturo en Facebook. Me senté en una banca mientras Emilia jugaba en los columpios y leí lo que escribió. La publicación era larga y dramática sobre cómo tuvo que excluir a miembros de la familia tóxicos que se unieron en su contra y se negaron a ver su lado de las cosas. Escribió sobre ser el chivo expiatorio toda su vida y cómo sus padres lo eligieron a él por encima de su hermana. Se pintó a sí mismo como la víctima una vez más, justo como siempre lo hacía. Mi tía me envió un mensaje de texto diciendo que estaba furiosa de que siguiera mintiendo después de todo lo que salió a la luz en la cena. Mi prima dijo que no podía creer que tuviera el descaro de publicar eso cuando papá tenía 47 instancias documentadas que probaban lo contrario. Me quedé mirando las capturas de pantalla y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Este era exactamente quién era Arturo y probablemente no iba a cambiar por más evidencia que existiera. Necesitaba ser la víctima en su propia historia y nada lo haría ver la realidad de manera diferente.
Le respondí el mensaje a mi tía diciendo que agradecía su apoyo, pero que no me sorprendía la publicación. Arturo iba a seguir haciendo esto porque admitir la verdad significaría enfrentar sus propios fracasos, y eso nunca iba a suceder. Mamá me llamó 3 días después y me preguntó si iría a una cena familiar en su casa. Prometió que Arturo no estaría allí y que solo sería la familia inmediata. Dudé porque no estaba segura de estar lista para sentarme en su mesa y fingir que todo estaba bien ahora. Mamá dijo que entendía si necesitaba más tiempo, pero que realmente quería intentar reconstruir nuestra relación. Le dije que iría, pero que llevaría a Ricardo y Emilia como amortiguadores, porque no estaba lista para estar a solas con ellos por periodos prolongados. Ella accedió inmediatamente y dijo que lo que me hiciera sentir cómoda estaba bien. La cena fue programada para el siguiente sábado a las 6. Llegó el sábado y me sentí ansiosa durante todo el camino a la casa de mis padres. Ricardo mantuvo su mano en mi rodilla y me dijo que podíamos irnos cuando yo quisiera. Emilia charlaba en el asiento trasero sobre un proyecto que estaba haciendo en la escuela, completamente ajena a la tensión. Entramos a la entrada y tomé una respiración profunda antes de salir del auto. Mamá abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar y me abrazó fuerte. Papá estaba detrás de ella con aspecto nervioso y cansado. Entramos y la mesa estaba puesta con la mejor vajilla de mamá, como si estuviera esforzándose al máximo. La cena fue incómoda al principio, con muchos silencios entre comentarios sobre la comida y la escuela de Emilia. Luego papá se aclaró la garganta y dijo que quería reconocer algunas veces específicas en las que debió haber cuestionado las historias de Arturo. Sacó a colación el incidente del partido de béisbol y dijo que debió haberse dado cuenta de que una niña de 6 años con gripe no podía ser culpada por faltar a un juego. Mamá agregó que me recordaba tratando de ayudar a Arturo a limpiar el jarrón y que debió haber cuestionado por qué Arturo contó una historia diferente más tarde. Pasaron por varios ejemplos sin poner excusas ni tratar de apresurarse a superar el dolor. Papá dijo que permitieron el comportamiento de Arturo porque era más fácil que lidiar con su manipulación emocional y que lo lamentaban de verdad. Mamá dijo que sabía que un lo siento no era suficiente, pero que quería que yo supiera que ahora veían claramente cuánto daño se había hecho. Me senté allí escuchando y sintiendo una mezcla de rabia y alivio. No estaban tratando de esconder todo o pretender que no fue tan malo. Estaban realmente asumiendo la responsabilidad por su papel en lo que sucedió. Les dije que apreciaba su honestidad, pero que necesitaba tiempo para procesar todo y reconstruir la confianza lentamente. Ambos asintieron y dijeron que entendían. Emilia de repente habló y preguntó por qué el tío Arturo ya no estaba en la cena. La pregunta quedó en el aire y luché por cómo explicar la situación en palabras que una niña de 7 años pudiera entender. Ricardo intervino y me ayudó a encontrar el lenguaje adecuado. Dijo que a veces las personas cuentan historias que no son ciertas y necesitan tiempo fuera para trabajar en ser más honestas. Emilia aceptó esta explicación fácilmente y preguntó si podía comer más puré de papas. El resto de la cena transcurrió más tranquilamente y para cuando nos fuimos me sentí cautelosamente optimista de que tal vez podríamos construir algo mejor de lo que teníamos antes. Mi siguiente cita de terapia ocurrió el martes por la tarde. Me acomodé en la silla frente a la terapeuta y me preguntó cómo me sentía desde nuestra última sesión. Le conté sobre la cena con mis padres y cómo fue mejor de lo esperado. Ella asintió y dijo que era un buen progreso, pero preguntó qué más tenía en mente. Admití que estaba de luto por las relaciones familiares que creía tener. Aunque la verdad salió a la luz y la gente se estaba disculpando, no podía recuperar los años de sentirme como la villana. La terapeuta se inclinó y dijo que ese duelo era completamente válido. Explicó que perdí algo real aunque estuviera basado en mentiras. La dinámica familiar que creía que existía nunca existió en realidad. Y llorar esa pérdida era una parte normal de la curación. Hablamos sobre cómo algunos daños son permanentes y el objetivo no es volver a cómo eran las cosas, sino construir algo nuevo y más saludable. Dijo que necesitaba aceptar que mi relación con mis padres nunca sería lo que fue antes de las mentiras de Arturo, pero que podría convertirse en algo diferente y tal vez incluso más fuerte si todos seguían haciendo el trabajo. Salí de la sesión sintiéndome triste pero también más ligera, como si tuviera permiso para hacer mi duelo en lugar de solo estar enojada. Tío José me llamó el jueves por la mañana y preguntó si quería que nos reuniéramos a almorzar. Acepté y nos encontramos en un pequeño café cerca de mi casa. Él pidió un sándwich y yo pedí sopa, y hablamos un poco sobre cosas triviales durante unos minutos. Luego se puso serio y dijo que había estado pensando mucho en todas las veces que se quedó en silencio cuando Arturo hacía acusaciones en mi contra. Me dijo que siempre pensó que algo andaba mal en las historias de Arturo, pero supuso que no conocía toda la situación, así que se mantuvo callado. Dijo que eso estuvo mal y que quería que yo supiera que estaba comprometido a hablar si Arturo alguna vez intentaba esto de nuevo. Su reconocimiento directo de su propio papel en permitir el comportamiento de Arturo significó mucho para mí. Le dije que apreciaba que dijera eso y que sabía que requería valor admitir que debió haber hecho más. Dijo que deseaba haber sido más valiente antes, pero que iba a hacerlo mejor de ahora en adelante. Terminamos el almuerzo hablando de temas más ligeros, pero me fui sintiendo que tenía al menos un miembro de la familia que realmente entendía lo que sucedió y estaba dispuesto a cambiar. Un mes después de la cena, mi teléfono vibró con un mensaje de Alana. Dijo que Arturo la contactó tratando de volver y culpó toda la situación familiar a que yo había manipulado a todos. Me senté en mi sofá leyendo el mensaje y sentí que se me encogía el estómago. Alana continuó diciendo que ella le envió capturas de pantalla de la documentación de papá y le dijo que buscara ayuda.
Arturo respondió bloqueándola y llamándola lavado de cerebro. Dijo que quería que yo lo supiera en caso de que intentara difundir más mentiras sobre mí. Le respondí el mensaje agradeciéndole por decírmelo y por plantarle cara. Ella respondió que estaba contenta de haber visto la verdad antes de perder más tiempo con alguien tan poco dispuesto a enfrentar la realidad. El intercambio me hizo dar cuenta de que Arturo iba a seguir intentando reescribir la historia sin importar cuántas personas vieran a través de él. Mi sesión de terapia de esa semana se centró en los sentimientos complicados que tenía sobre papá. Le dije a la terapeuta que estaba enojada porque se quedó en silencio tanto tiempo, aunque entendía su razonamiento. Ella me pidió que me sentara con ambos sentimientos a la vez. Podía reconocer que papá hizo lo que creyó correcto, al mismo tiempo que reconocía que su elección me causó dolor. Dijo que sostener ambas verdades era parte del procesamiento maduro y que yo no tenía que elegir un sentimiento sobre el otro. Hablamos sobre cómo el miedo de papá a morir antes de exponer la verdad era real y válido, pero también lo era mi dolor por estar aislada durante meses. Me ayudó a ver que podía perdonar a papá sin dejar de ser honesta sobre el dolor que causó su silencio. La sesión me hizo sentir menos dividida entre defender a papá y estar enojada con él. Esa noche Ricardo me encontró en la cocina haciendo la cena y me rodeó con sus brazos por detrás. Dijo que estaba orgulloso de cómo estaba manejando todo y que me había visto fortalecer durante el último mes. Me recosté contra él y sentí que me empezaban las lágrimas porque su apoyo había sido tan constante a través de todo esto. Le dije que tener a alguien que me creyera sin dudarlo y apoyara mi curación había sido crucial para superar esto. Me besó la parte superior de la cabeza y dijo: para eso es el matrimonio. Nos quedamos allí un minuto, simplemente abrazados mientras el agua de la pasta hervía, y me di cuenta de la suerte que tenía de tener a alguien que veía a la verdadera yo en lugar de la versión de Arturo. 2 días después, mi teléfono sonó mientras estaba doblando la ropa y el nombre de mamá apareció en la pantalla. Contesté e inmediatamente la escuché llorando al otro lado. Me dijo que Arturo se había presentado en su casa esa mañana, golpeando la puerta y exigiendo que se retractaran de todo lo de la cena. Se paró en el porche gritando que estaban equivocados y que tenían que admitirlo y arreglar lo que le habían hecho. Papá fue a la puerta y le dijo a Arturo que se fuera. Arturo siguió gritando que lo estaban eligiendo a mí sobre él y destruyendo su relación con su hijo. Papá dijo que no tendría ninguna relación con Arturo hasta que asumiera responsabilidad real por sus acciones y buscara ayuda profesional. Arturo llamó mentiroso a papá y dijo que le iba a contar a todos cómo sus padres lo abandonaron. Papá cerró la puerta y la cerró con llave mientras Arturo seguía gritando afuera. Mamá dijo que miró por la ventana como Arturo finalmente se subía a su auto y se iba. Estaba temblando cuando me llamó y seguía disculpándose por no haberme protegido de Arturo antes. Le dije que me alegraba que papá se hubiera mantenido firme y le pregunté cómo se sentía ella realmente con todo esto. Mamá se quedó en silencio por un minuto antes de admitir que la ausencia de Arturo era difícil, pero también extrañamente pacífica. Dijo que no se dio cuenta de cuánta energía gastaba en manejar los sentimientos de Arturo hasta que dejó de hacerlo. Todos los días, durante años, se despertaba preguntándose si Arturo llamaría molesto por algo. Había planeado eventos familiares en torno al horario y la comodidad de Arturo. Había redactado cuidadosamente las cosas para evitar desencadenar su narrativa de víctima. Ahora podía simplemente existir sin estar constantemente preparándose para su próxima queja. Me dijo que se sentía mal por sentirse aliviada por perder el contacto con su hijo, pero no podía negar que la casa se sentía más tranquila. Papá estaba menos estresado. Sus conversaciones no estaban dominadas por la última queja de Arturo. Dijo que finalmente entendía lo agotador que había sido permitir su comportamiento y que lamentaba haberme hecho lidiar con esa carga sola durante tanto tiempo. Le agradecí por ser honesta y le dije que la curación no sería instantánea, pero que apreciaba su esfuerzo por entender lo que sucedió. 3 semanas después de esa conversación, mi tía llamó para invitarme a una reunión familiar en su casa. Dijo específicamente que Arturo no estaba invitado y que no sería bienvenido en los eventos familiares hasta que hiciera cambios reales. Quería que lo supiera con anticipación, para que pudiera ir sin preocuparme por encontrármelo. La reunión era solo una tarde casual de domingo con la familia extendida y pensó que sería bueno que todos pasaran tiempo juntos sin la tensión que Arturo solía traer. Acepté ir y llevé a Ricardo y Emilia conmigo. Entrar a la casa de mi tía se sintió diferente esta vez. Por lo general, escaneaba la sala buscando a Arturo y tratando de medir su estado de ánimo. Me colocaba lejos de donde él estuviera sentado. Monitoreaba mis palabras cuidadosamente sabiendo que él tergiversaría cualquier cosa que dijera para usarla como prueba de mi terrible carácter. Esta vez simplemente entré, abracé a mi tía y tomé un plato de comida sin esa ansiedad de fondo. La reunión se sintió más ligera sin Arturo allí. La gente se reía más fácilmente. Las conversaciones fluían con naturalidad en lugar de que todos tuvieran cuidado de no decir algo que Arturo pudiera tomar como ofensa. Emilia jugaba con sus primas en el patio trasero mientras los adultos se sentaban alrededor de la sala hablando. Mi tío sacó a colación la cena y dijo que había estado pensando mucho en las veces que presenció a Arturo mintiendo o manipulando situaciones, pero no dijo nada. Recordó a Arturo afirmando que me negué a ayudar con la planificación del funeral de la abuela, cuando en realidad Arturo le había dicho que yo estaba demasiado ocupada para involucrarme. Mi tía compartió que Arturo una vez le dijo que yo había dicho cosas malas sobre su cocina, cuando yo nunca había dicho nada parecido. Otro primo mencionó que Arturo le dijo que yo estaba celosa de su ascenso.
cuando yo en realidad lo había felicitado directamente. Una historia tras otra salió de miembros de la familia que vieron las mentiras de Arturo pero se quedaron callados. Cada persona se disculpó por no haber hablado antes. El reconocimiento colectivo me ayudó a sentirme menos sola en lo que había experimentado. Una parte de mí deseaba que hubieran sido más valientes hace años, pero entendí que la manipulación de Arturo funcionaba porque era consistente y convincente. Cada uno había visto incidentes aislados y asumió que eran malentendidos en lugar de patrones. 2 meses después de la cena me di cuenta de que ya no me despertaba ansiosa por el pasado. Ya no tenía esos espirales donde revivía recuerdos de la infancia tratando de descifrar qué hice mal. Mi cuerpo se sentía menos tenso. Mi mente se sentía más clara. Le mencioné esto a mi terapeuta durante nuestra sesión y ella señaló que estaba avanzando en el proceso de curación. Dijo que aprender a establecer límites con los miembros de la familia basándose en su comportamiento real en lugar de en la obligación era un paso enorme. No tenía que aceptar un maltrato solo porque alguien estuviera relacionado conmigo. Podía elegir relaciones que fueran saludables y recíprocas. Me ayudó a ver que la curación no significaba que todo fuera perfecto, sino que estaba construyendo mejores patrones. Salí de esa sesión sintiéndome orgullosa del progreso que había logrado, aunque todavía quedaba trabajo por hacer. Papá tuvo su cita de seguimiento con su oncólogo esa misma semana y me llamó justo después con buenas noticias continuas sobre su remisión. Todos sus análisis de sangre se veían muy bien. Los escáneres no mostraban signos de recurrencia del cáncer. El doctor estaba complacido con su recuperación. Papá me dijo que finalmente sentía que podía disfrutar de su salud ahora que la verdad había salido. Dijo que cargar con el secreto sobre Arturo le había pesado durante todo el tratamiento. En cada sesión de quimioterapia se sentaba allí documentando las mentiras de Arturo mientras se sentía culpable por no hablar antes. Cada buen informe se sentía vacío porque sabía que yo estaba sufriendo por información falsa. Ahora podía celebrar estar sano sin esa carga. Le dije que estaba feliz de que su salud fuera buena y que entendía por qué hizo lo que hizo, aunque fuera complicado para mí. Una semana después, mi correo electrónico sonó con un mensaje de Arturo enviado a toda la familia. El asunto decía, aclarando las cosas. Lo abrí y encontré un largo ensayo afirmando que él era la víctima de favoritismo parental y celos fraternales. Adjuntó lo que llamó evidencia, que era solo su habitual versión reescrita de los eventos. Incluyó capturas de pantalla de mensajes de texto sacados de contexto. Tenía una línea de tiempo de eventos familiares que presentaba todo bajo la peor luz posible. Escribió párrafos sobre cómo siempre había sido el chivo expiatorio y ahora sus padres finalmente habían mostrado sus verdaderos colores al elegirme a mí sobre él. La mayoría de los miembros de la familia no respondieron al correo electrónico. Tío José hizo responder a todos y escribió un mensaje corto diciéndole a Arturo que parara y buscara ayuda profesional. Dijo que la incapacidad de Arturo para aceptar la realidad era triste y que nadie iba a interactuar con su historia revisada. Leí el correo electrónico 2 veces y luego lo cerré sintiéndome cansada más que cualquier otra cosa. Llevé el correo electrónico a mi sesión de terapia y hablamos sobre la completa incapacidad de Arturo para aceptar la realidad. Mi terapeuta me ayudó a ver que esto significaba que yo necesitaba aceptar que él podría nunca cambiar. Me preguntó qué esperaba todavía de Arturo y admití que seguía esperando que de repente se convirtiera en el hermano que merecía. Dijo que esa esperanza me estaba manteniendo estancada porque estaba esperando algo que podría nunca suceder. En su lugar, necesitaba centrarme en las relaciones familiares que realmente estaban mejorando. Mamá y papá estaban haciendo esfuerzos reales. La familia extendida estaba siendo de apoyo. Esas eran las conexiones que valían mi energía. Arturo había demostrado repetidamente que no era capaz de ser honesto o de cambiar en este momento. Aceptar eso no significaba renunciar a él para siempre, sino que significaba detener el ciclo de esperar y decepcionarse. Salí de esa sesión sintiéndome triste, pero también aliviada de dejar ir las expectativas que Arturo nunca iba a cumplir. La semana siguiente, mamá llamó y preguntó si podía empezar a tener citas regulares para almorzar conmigo y Emilia. Quería reconstruir nuestra relación separada del drama familiar más amplio. Sugirió almuerzos mensuales donde simplemente pudiéramos pasar tiempo juntas y hablar sobre cosas normales de la vida. Lo pensé durante un día antes de aceptar intentarlo. Le dije que estaba dispuesta a trabajar hacia la reconexión, pero que necesitaba proteger mis límites. Dijo que entendía y seguiría mi ritmo y los temas. Programamos nuestro primer almuerzo para el siguiente sábado en un café cerca de mi casa. Ese primer almuerzo fue mejor de lo que esperaba. Mamá llegó a tiempo con un pequeño regalo para Emilia. Pedimos comida y mamá le preguntó a Emilia sobre la escuela y sus amigos. Me preguntó sobre mi trabajo de enfermería y realmente escuchó mis respuestas en lugar de redirigir la conversación hacia Arturo. Hablamos de cosas normales como recetas y libros y próximos días festivos. Mamá no se detuvo en el pasado ni se disculpó en exceso. Simplemente estaba presente e interactuando de una manera que no lo había estado en años. Cuando Emilia derramó su jugo, mamá ayudó a limpiar sin hacer un gran problema. Me contó sobre un jardín que estaba empezando y preguntó si quería algunas plantas de tomate. Todo el almuerzo se sintió como lo que el tiempo familiar debió haber sido todo el tiempo. Hicimos planes para el almuerzo del próximo mes antes de irnos y conduje a casa sintiendo que tal vez podríamos construir algo real y saludable en el futuro. Ricardo lo notó una noche mientras estábamos recogiendo después de la cena y preguntó si había estado durmiendo mejor porque algo en mí parecía diferente.
Me di cuenta de que tenía razón cuando lo pensé. La tensión constante que había cargado durante años se había desvanecido sin que yo me diera cuenta. Toda esa energía que había gastado en prepararme para la próxima acusación de Arturo o manejar la decepción de mis padres se había liberado, y me sentí genuinamente relajada por primera vez en mucho tiempo. Le dije a Ricardo que creía que liberar la carga de ser señalada como la villana había cambiado algo básico sobre cómo me movía por el mundo. Él sonrió y dijo que estaba orgulloso de mí por hacer el trabajo para sanar. Unas semanas después, papá tuvo su siguiente control de cáncer y me llamó esa misma noche para decir que todo había salido limpio. Mamá sugirió que lo celebráramos con una pequeña cena familiar en su casa y yo acepté. La cena se sintió completamente diferente de la celebración de la remisión de hacía 4 meses. Nos sentamos alrededor de su mesa de comedor comiendo la lasaña de mamá y hablando de cosas normales como los planes de jardín de papá y la próxima obra escolar de Emilia. Nadie actuó ni compitió por atención. Papá se veía más saludable y relajado de lo que lo había visto en años. Mamá se reía de sus chistes sin la tensión subyacente que solía marcar cada reunión familiar. Me sentí agradecida de que pudiéramos celebrar su salud sin la presencia de Arturo, convirtiendo todo en una actuación sobre su sacrificio y devoción. El contraste fue sorprendente, y se lo mencioné a mi terapeuta en nuestra siguiente sesión. Le dije que me estaba yendo genuinamente bien y sentía que las relaciones familiares que importaban realmente estaban sanando. Ella preguntó cómo me sentía acerca de la posibilidad de que Arturo nunca cambiara, y admití que había aceptado esa posibilidad. No podía controlar si él asumía responsabilidad o buscaba ayuda, pero podía controlar cuánta energía le daba a la esperanza de que lo hiciera. Ella validó mi progreso y dijo que había desarrollado formas saludables de lidiar con el estrés familiar y proteger mis límites. Acordamos empezar a espaciar nuestras sesiones a cada 2 semanas, ya que yo tenía las herramientas que necesitaba. El siguiente sábado, mi tía organizó una barbacoa familiar en su patio trasero. Me paré cerca de la parrilla observando a Emilia corretear a sus primos por el jardín mientras sus risas llenaban el aire. Ricardo estaba con papá cerca de la cerca hablando sobre clasificaciones de béisbol y próximos juegos. Mamá ayudaba a mi tía a colocar la comida en la mesa de picnic y charlaban tranquilamente sobre recetas y planes de fin de semana. La reunión se sintió cálida y honesta de una manera en que los eventos familiares nunca lo habían sido antes. Todo estaba construido sobre la verdad en lugar de proteger las mentiras de Arturo. Me di cuenta de que esto era lo que la familia se suponía que debía sentirse todo el tiempo. Algunas relaciones todavía estaban sanando y algunos daños siempre serían permanentes, pero todos estábamos avanzando juntos de una manera que honraba la realidad en lugar de mantener la falsa historia de alguien sobre quienes éramos.